Hola, ¿cómo están? Espero que bien todos. Gracias a Dios aquí otra vez para nuestro estudio semanal de la Biblia, de la palabra de Dios y seguir aprendiendo de ella. Estamos en el Evangelio de Juan, que ahí vamos avanzando poco a poco, pero que ha sido de mucho beneficio para muchos de ustedes. Eh, Vamos a comenzar eh, resolviendo el quiz 422, creo que es el que está ahora, que es de falso y verdadero. La primera pregunta es: Abías, rey de Judá, tuvo 14 esposas. ¿Es verdadero o es falso? La respuesta es verdadera. Tuvo esa cantidad de esposas, 14. 2. Josafat, también rey de Judá, acabó con los sodomitas de su tierra. Cuando él gobernó, efectivamente acabó con ellos. Es verdadero. 3. El profeta Malaquías dijo: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Malaquías no lo dijo, eso es falso. Lo dijo Miqueas e Isaías también. 4. El templo de Salomón fue edificado con madera de cedros y ciprés de Egipto. Efectivamente fue edificado con madera de cedros y de ciprés, pero no de Egipto, sino de Líbano. Entonces es falso. El 4. 5. El rey Usías edificó torres en el desierto y muchas cisternas en su época. Sí, eso es verdadero. 6. El rey Usías murió leproso. A pesar de ser un buen rey que tuvo mucha visión y gobernó bastante tiempo, sí murió leproso porque trató de ofrecer un sacrificio que solo los sacerdotes podían hacer y le dio lepra y terminó sus días leproso. Es verdadero. 7. Moisés se disfrazó para matar al egipcio. Allí en Egipto, Moisés, visitando a su pueblo esclavizado, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, pero no dice nada que se haya disfrazado. Y así es de que el 7 es falso. 8. Pablo era griego de nacionalidad. La respuesta es falsa. Pablo era romano de nacionalidad, aunque era judío, era romano de nacionalidad. 9. Pablo naufragó en 3 ocasiones. Nosotros leemos una narrativa de eso en Hechos, pero en realidad él menciona que sí, que naufragó 3 veces. Es verdadero. 10. El nombre de Eva aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Sí aparece el nombre de Eva en el Nuevo Testamento, pero solo 2 veces. Entonces es falso. Bueno, espero que haya sido entretenido en el sentido de buscar para poder de entender y poder aprender más a saber manejar la Biblia y conocer algunos detalles. Bueno, vamos a orar para que comencemos y sigamos en el estudio del Evangelio de Juan. Padre, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu paciencia para con nosotros y gracias por cuidar de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por probar nuestra fe para que sea encontrada valiosa delante de ti. Ayúdanos en los momentos difíciles a mantener un buen ánimo y una confianza plena en ti. Señor, te pedimos que nos des este día sabiduría para poder ir entendiendo mejor tu palabra cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el,
Evangelio de Juan, que es el que estamos pues estudiando, está llegando al clímax en lo que respecta a lo que estamos leyendo. Nada más vamos a terminar el capítulo 17, que es la oración de Jesús por sus discípulos, una oración tremenda, una oración muy, muy bella, pero sorprendente. Muchas cosas las podemos entender, otras no, pero lo que podemos entender lo podemos aplicar a nuestras vidas. Sobre todo nos da mucha confianza, nos da mucha paz, saber que tenemos a ese intercesor tan valioso, tan poderoso, que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 17, 25 al 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí el Señor termina su oración diciendo esto: el Padre justo es una garantía de que todas las peticiones que está haciendo Jesús serán contestadas. Él es justo en todo lo que hace. Dios es justo en todo lo que hace, es justo en sus juicios, es justo en sus obras, es justo en sus ordenanzas y es justo en su palabra. Por eso el Señor aquí le dice Padre justo, es la naturaleza de Dios, ser justo, ser una persona que en Él no hay ninguna variación, su justicia es perfecta en todo lo que hace. Él dice aquí, el Señor Jesucristo, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Eso es triste. En realidad, la mayor parte de las personas en el mundo se refiere a los incrédulos, las personas que no conocen a Cristo. Dicen creer, pero no lo conocen. Dicen saber de Él, pero no lo conocen. No conocen su palabra ni les interesa su palabra. De que en realidad esos son del mundo. El mundo no lo ha conocido. Por lo cual, si no ha conocido al Padre, Cristo no intercede por el mundo. Desgraciadamente es así. El Señor intercede por los suyos. Sin la fe en Jesús, los pecadores lo único que enfrentan y enfrentarán es el juicio. Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí es muy claro, ¿no? El que no cree ya ha sido condenado. Acuérdense que creer nada más es una creencia intelectual. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es, las personas que rehusan creer, que no quieren creer en Jesús por diversas circunstancias, dice aquí, la ira de Dios está sobre esas personas. Es como la espada de Damocles, lista a caer para acabar con la persona. El creyente sí conoce al Padre. El creyente sí conoce al Padre por medio de Jesucristo. Nosotros creemos y en el momento en que creemos, en el momento en que se cree, conocemos al Padre. Lo conocemos para salvación. En ese momento lo conocemos para salvación. Pero a través de Jesucristo, en nuestra vida diaria, vamos conociendo mejor al Padre para santificación. O sea, la salvación no es un proceso, la salvación es un hecho y la santificación sí es un proceso. O sea, vamos mejorando en nuestra vida cristiana cada día más. Finalmente,
Jesucristo mismo nos presentará ante el Señor, ante el Padre, para glorificarnos. Ese es el camino, es la obra del Señor. Salvación, santificación y glorificación para el creyente. La oración de Jesucristo fue para que los creyentes, todos los que hemos creído, fuéramos preservados o guardados, cuidados, tuviésemos gozo, que es muy importante a pesar de las circunstancias. El creyente es el único capaz que puede tener gozo en medio de circunstancias adversas. Que fuéramos librados del maligno, eso es muy importante también. Dijo el Señor, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. Para santificarnos en la verdad, en su palabra. También oró para que fuéramos uno, o sea, unificados, no hubiese divisiones, sino todos una sola persona con la Trinidad, con el Señor. O sea, todos fuéramos uno, como ellos son uno. También oró para que estuviésemos en el cielo con Jesucristo y el Padre. Donde yo estoy, también ellos deben de estar. Y ahí vamos a estar con Él. Y el Señor se lo pidió a su Padre. Y finalmente para que viésemos la gloria de Cristo en todo su esplendor. Eso es verdaderamente maravilloso. Esa es la oración de Jesús en Juan 17. Y todo eso lo hizo, lo oró por nosotros para que pudiéramos pues conocer que tenemos un intercesor poderoso a la diestra del Padre. Cada vez que tú tengas alguna petición o te estés viviendo alguna situación y ores al Señor, el Señor Señor Dios Padre te oye y entiende perfectamente porque nos ama. Y además, como garantía, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, a la diestra de Él. Realmente todas las cosas son verdaderamente buenas que nos ocurren a todos los creyentes. Sí hay situaciones difíciles, pero todas son para bien. Bueno, vamos a proseguir entonces en nuestro estudio. Ahora llegamos a Juan 18. Juan 18 es verdaderamente interesante porque aquí ya inicia la pasión de Cristo, o sea, la muerte, la resurrección, todo lo que sucedió en todo eso que muchos de ustedes conocen. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista del Evangelio de Juan. Es un punto de vista muy especial, un punto de vista mucho más podríamos decir, teológico en este caso, el Evangelio de Juan en el aspecto de la pasión. Toda vez que Jesús termina su oración, terminando aquí Juan 17, para la oración por sus discípulos, entonces prácticamente aquí se cierra su ministerio y pasa entonces a su sacrificio. Ministerio de enseñanza, de salvación, de curación, de muchas cosas, pero para poder ya garantizar todo esto, se va Él a entregar para ser sacrificado. Es el clímax de su vida y obra aquí en la tierra. Es un momento muy solemne, la pasión. Es algo verdaderamente tremendo lo que le pasó a favor y beneficio nuestro. Lo vemos en los 4 evangelios. Los 4 evangelios narran la pasión de Cristo, pero aquí en el Evangelio de Juan vemos el control divino de las circunstancias, podríamos decir, la soberanía del Señor en todo lo que está ocurriendo. Jesús bajo el control de los eventos. Jesús bajo el control de todos los hechos y de la pasión. Esto lo vemos cuando el Señor, cuando está muriendo y dice, terminado es o consumado es. O sea, realmente controló todo para llegar a ese momento. El Señor también nos indicó paso a paso, como lo vamos a ver, que Él fue dirigiendo todos los eventos. Todo bajo el completo control de Dios. En este final del
del Evangelio de Juan, en esta parte final del capítulo 18 en adelante, vemos claramente el propósito de Dios y vemos cómo se despliega en forma importante y suprema la gloria de Jesús. Todo ahí. Por eso el Evangelio de Juan es tan intenso, porque muestra la gloria de Cristo en todo esto y la soberanía del Padre bajo el control, que está bajo el control de todas estas cosas. Vamos a leer Juan 18, 1 al 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Bueno, así es de que Jesús deja el aposento alto, todo esto desde Juan 13 hasta Juan 17, todo ocurre en el aposento alto. Y como dice aquí en este versículo, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Así que Jesús deja el aposento alto y guía a sus discípulos hacia afuera de la ciudad, al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué es eso? La palabra Cedrón, estaba leyendo, viene de una raíz hebrea que significa oscuro o negro. Viene de una comunidad árabe muy antigua, que se caracterizaba por tener sus tiendas o las cortinas de sus tiendas negras. De hecho, en Cantares 1.5 dice así, es una referencia a eso: morena soy, o negra soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. O sea, finalmente era algo que se conocía en aquella época. Pero aquí se le llamaba Cedrón o Kidrón a un arroyo que corría a las afueras de la ciudad. Un torrente, dice ahí. Torrente es la palabra que se utiliza aquí, que quiere decir arroyo. Se refiere a un arroyo que la mayor parte del año está seco. Ustedes conocen muchos arroyos que están secos mucho tiempo, pero cuando llueve se llenan. Igual ahí se llena solo en la época de lluvia el torrente de Cedrón. Y la época de lluvia generalmente en esos lugares es en invierno. El valle de Cedrón, donde está asentado es un valle que va serpenteando al sureste del Mar Muerto, Jerusalén hacia abajo, hacia el Mar Muerto. Este mismo valle, para todos los que les interesa estudiar esto, es el mismo que vio en su visión referente al río que salía del templo Ezequiel. Cuando lean esa parte, que está muy interesante, se refiere a este valle. Al salir de la ciudad, al salir al este de la ciudad, lo que se encuentra es una especie como de barranco ahí, y es que es de aproximadamente 60 metros de profundidad o hacia abajo, donde ahí corre el arroyo de Cedrón. Y termina el barranco y suben enfrente de él, hay que ir subiendo. Ahí es donde se levanta el Monte de los Olivos. La ciudad, torrente de Cedrón, subes y el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos está un jardín al cual Jesús y sus discípulos fueron ahí. Marcos y Mateo le llaman Getsemaní. Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní significa prensa de aceite. Es lo que significa prensa de aceite. Podemos encontrarle muchos, pues no significados, sino representaciones o
profundizar más en esa frase, pero simplemente significa prensa de aceite. Probablemente ahí, he visto algunas fotografías, ahí se podía haber fabricado el aceite. Acuérdense que estaba en el monte de donde había muchos olivos. Este Getsemaní es sin lugar a dudas el lugar a donde llegó Jesús con sus discípulos. El apóstol Juan en su evangelio no nos dice el nombre, nada más nos dice que llegaron ahí a un lugar, a un jardín. Bueno, aquí en este lugar Jesús acostumbraba a reunirse con sus discípulos frecuentemente cuando llegaba a ir a Jerusalén en ocasiones anteriores. Era un lugar que frecuentaban y ahí se reunía con ellos algunas veces. Aquí Jesús sabía que ya su sacrificio era inminente. Entonces fue al monte de los olivos y específicamente al Getsemaní, ya no para esconderse, sino ya para mantenerse visible. Ya no andaba como vimos en otros pasajes que salía, se iba de ahí, se apartaba, no. Y ahora él se manifestaba plenamente, aunque era de noche ahí, ya no fue para ocultarse, sino para estar con ellos porque sabía lo que ocurriría. O sea, él realmente estaba controlando toda esa situación. Estuve leyendo un libro antiguo, como de 1870. Hablaban sobre este pasaje y hablaban de algo muy especial, que no había de yo recapacitado. Dice ahí que eh, era oscuro, era de noche cuando Jesús salió del aposento, bajar el torrente del Cedrón, pasarlo, subir hacia el monte de los olivos, con todo en silencio, nada más oyéndose las pisadas de ellos, algunas murmuraciones de ellos, de vez en cuando alguna palabra del Señor. Y llegar al monte de los olivos no había luz pública entonces, ¿no? Tal vez llevaban alguna antorcha, algo así, o no llevaban nada, o no, probablemente había, esa época que es de Pascua, pues había luna llena. Entonces la luz de la luna probablemente iluminaba el paso, pero todo lo hacía sentirse así misterioso. Y como que los discípulos no sabían muy bien qué iba a suceder, pero como que presentían algo, hacía el ambiente muy, muy especial. El Señor llega entonces al Getsemaní ahí, porque sabe que su sacrificio es inminente, ya no se esconde, ya no huye de sus enemigos. Fue un lugar donde se encontraba con los discípulos y Judas normalmente esperaba encontrarlo ahí, sabía que ahí lo podía encontrar. Porque acuérdense que Judas se fue estando Jesús en el aposento alto, él salió y no iba a regresar, o no sé si regresó, pero no creo, al aposento alto, sino debe ir directamente, o regresó y no lo encontró y fue directamente a donde él pensaba que estaba, que es en el Getsemaní. Juan 18:3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Dice aquí Judas pues tomando una compañía de soldados. En realidad Judas no tomó esa compañía de soldados, él los guió. Él no tenía la autoridad para decirle a los soldados vénganse conmigo para acá, no. Él los guió. Entonces, Judas los llevó o los guió a una compañía de soldados. Hay mucha controversia respecto a si fueron soldados romanos o no, o si fueron los soldados o alguaciles del templo. Pero es que la palabra speirian, que es griego, es una palabra similar que quiere decir compañía de soldados en latín y se utiliza mucho para hablar de una compañía de soldados romanos. Entonces probablemente sí eran soldados romanos por esa palabra tan especial. Pero para explicar en forma sencilla esto y no hacernos bolas aquí, la cuestión es que Judas, al avisar a los principales sacerdotes
que les entregaría a Jesús, que ya sabía dónde estaban, los principales sacerdotes tomaron los alguaciles del templo, sus soldados, sus guardias del templo, y probablemente pidieron ayuda o apoyo militar a los romanos. La Esperiana, la compañía de soldados, generalmente estaba compuesta de 1000 soldados, lo cual pues, hace imposible que haya sido eso, ¿no? Que le hayan dado 1000 soldados a los principales sacerdotes para atrapar a quién sabe quién. Entonces, lo más seguro es que sí les dieron apoyo, pero probablemente unos cuantos soldados fueron los que fueron ahí, que representaban a la compañía, pero en realidad eran pocos. Y pues yo creo que eran más los alguaciles y los soldados del templo que los romanos, pero iban de apoyo porque como se acercaba la Pascua, pues ellos no querían mucho alboroto, entonces si decían vamos a ir a atrapar a un sedicioso, pues entonces fueron con apoyo de los soldados romanos eh, para con los alguaciles. Eh, Realmente los soldados romanos no estaban involucrados en ese momento en el asunto, ni realmente andaban tras Jesús. Entonces en realidad acudieron para apoyar a los principales sacerdotes. Juan 18, 4 al 9 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Una narrativa extraordinaria, de hecho, lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante va a ser una narración de los hechos muy, muy, muy importante y apasionante. Dice aquí, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. O sea, en realidad, sabiendo, el Señor ya sabía, estaba bajo control del asunto, esto tiene que suceder y voy a hacer esto para que pase esto. Entonces es increíble, ¿no? Pero no está refiriéndose a una circunstancia común, sino a su muerte. Los 4 evangelios por lo general presentan a Jesús sabiendo todas las cosas por anticipado. Escenas como la pasión, la oración en Getsemaní, cuando dice que él podía llamar 12 legiones o llamar legiones de ángeles, pues todas estas palabras o oraciones no tendrían razón de ser si no él hubiese estado bajo control de todo. Jesús ofrece aquí su vida en obediencia al Padre. Jesús no se da o no lo atraparon y lo martirizaron. No fue un mártir llevado por los vientos de su destino. Realmente él fue guiando todos estos hechos. Fue en obediencia a su Padre y no fue como un martirio o un mártir ahí que se ofrece voluntariamente para que pasen las cosas. No, él fue en realidad una persona consciente, completamente consciente de lo que estaba haciendo y de lo que iba a hacer en ese momento. Estaba bajo control absoluto de lo que iba a suceder. Y en ese momento entonces Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, se adelanta y hace su pregunta. En este momento, el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, no nos dice nada respecto al beso de Judas, que probablemente ese beso se llevó a cabo en ese momento. Judas lo besó en ese momento. Algunas personas dicen que a lo mejor lo omitió para no hacer tan culpable a Judas, ¿no? Pero no, en realidad no, porque el mismo Juan dice, y ahí estaba Judas el que lo entregaba, o sea, el traidor. Lo siguió diciendo, este es el traidor.
no minimiza nada al no mencionarlo, simplemente no lo mencionó. Pero los otros evangelios sí lo mencionan. Eh, entonces el Señor le dice a quién buscan, les dice a ellos, y ellos le contestan Jesús el Nazareno, esa es la traducción correcta, Jesús el Nazareno. Jesús contesta a la famosa frase yo soy, ego y mí en griego, es yo soy el que soy. O sea, acuérdense bien de que es el nombre de Dios. Algunos dicen que no tiene mucha importancia esto, pero sí, porque lo podemos ver de dos formas. Significando esto como yo soy el que buscan, como todos nosotros podemos decir, sí, yo soy el que buscan. Pero yo soy, en realidad, significa más que eso. O sea, el yo soy es una palabra de poder, y más en los labios de Jesús, el equivalente a la identificación del Dios de Israel, ni más ni menos. Esta contestación de Jesús fue al estilo de la deidad, no de una persona, del estilo de Jesús mismo. Algo que sorprendió a los alguaciles y soldados completamente, porque los soldados habían salido a buscar a una especie de provinciano oscuro ahí que andaba huyendo y que los sacerdotes andaban tras él. Y pues la persona seguramente, cualquiera que anduvieran buscando, se hubiera echado a correr o buscar en la oscuridad, buscar algún refugio. Pero aquí Jesús se adelanta. En medio de la oscuridad sale él, se adelanta y dice, ¿a quién buscan? A Jesús, yo creo que ya sorprendidos de que alguien salió y se adelantó, dicen Jesús el Nazareno. Y él les dice, yo soy, pero con una autoridad tremenda. Por eso seguramente es que estas personas, al escuchar ese lenguaje, no de un provinciano temeroso que andaba huyendo, sino de la deidad misma, por eso dice que retrocedieron y cayeron. Fue algo impactante para ellos. No que se dieran cuenta que estaban delante de Dios, por supuesto que no, porque finalmente lo atraparon y se lo llevaron, sino que fue el momento, la impresión, y cayeron a tierra. O sea, en realidad eso es tremendo. El momento fue muy, muy importante para los que estuvieron allí. En este punto el apóstol Juan nos reitera que Judas estaba allí. Dice, ahí estaba Judas, el que lo iba a entregar, refiriéndose otra vez a él como el traidor. No se puede minimizar aquí o matizar el papel de Judas. Fue el traidor. Jesús vuelve a hacer la misma pregunta, recibe la misma respuesta. Jesús entonces repite la misma declaración diciendo, yo soy, pero dejen ir a estos. El asunto es con Jesús, él mismo lo dice, no con los que están allí con él presentes. Yo soy, así es de que dejen ir a estos. Aquí entonces el buen pastor, Jesús el buen pastor, tiene cuidado de sus ovejas. Acuérdense que pues ya lo había dicho mucho y las que el Señor me da yo no voy a perder ninguna, ¿no? Entonces Jesús es siendo arrestado aquí, pronto iba a ser enjuiciado y pronto iba a ser matado, pero tiene cuidado de sus ovejas. Además aquí Juan nos dice, para que se cumpliese lo que había dicho. ¿Qué había dicho? Lo que había dicho en Juan 17:12. El Señor dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Efectivamente, aquí Juan ya le da a las palabras de Jesús la validez de la profecía o de la soberanía, diciendo el Señor Jesús dijo esto y se cumplió con lo que estaba sucediendo en el Getsemaní. Jesús aquí preserva a sus discípulos tanto físicamente como espiritualmente, como ahora sucede con nosotros. Juan 18, 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó
e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bueno, aquí pues, inmediatamente pues vemos a Pedro, ¿no? Pedro en su papel de cuidador de Jesucristo en este momento. Nosotros estamos viendo que está el momento difícil, entonces Pedro aquí bien intencionado pero equivocado, saca una espada. Aquí la palabra espada es la palabra macairán o macaira, eh, o majaira también. Muchos de ustedes que han llevado estudios de discipulado conocen bien esa palabra porque viene en un estudio ahí muy importante. Es quiere decir espada precisamente, pero espada corta o una navaja larga, que fue lo que Pedro llevaba. No era una espada gigante ahí, sino era o una navaja larga o una espada corta. La traía ahí escondida. Por ahí se dice que la Pascua estaba prohibido portar armas para los judíos, como por su religión. No lo sé en realidad, probablemente sí, creo que así era. Y si es así, pues yo creo que aquí Pedro pasó por alto la ordenanza y llevaba una espada por si acaso, ¿no? Y entonces la saca ahí y hiere a una persona que estaba allí. Aquí Lucas coincide con Juan en que Pedro le corta la oreja derecha a este hombre, al siervo del sumo sacerdote. Juan es el único que nos da su nombre, se llama Malco. Los demás no nos dan su nombre. La referencia al nombre de Malco es debido a que el relato de Juan es de primera mano y en realidad sabía que era siervo del sumo sacerdote. O sea, como que nos da más certeza de lo que estaba sucediendo. Un detalle que no es mínimo, sino sí es importante ahí. Entonces, el Señor Pedro hace un esfuerzo pues realmente vano para poder arreglar el asunto. Dice el Señor: oye, no es así la cosa, o sea, realmente guarda tu arma y porque es importante. No, aquí yo no voy a pelearme con estos vienen por mí y me van a llevar. Guarda tu arma, o sea, no es así. Y en otro evangelio nos dice que el que a espada hiere, a espada muere. Señor, dando aquí una aplicación del asunto. Dice: guárdate de hacer eso, guarda tu arma. También se nos dice que él sanó la oreja de Malco. Aquí no nos dice Juan, nos dice otro evangelio que él fue sanado en ese momento, le restauró la oreja a Malco, que yo creo que si Malco no se convirtió, mal hizo. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le dijo el Señor a Pedro. O sea, la acción impulsiva de Pedro metió más en problemas a él y a los que estaban con él que traerle algún beneficio a Jesús. Pero aún así, si hubiese servido de algo, si tal vez los otros sacaran también sus armas y las llevaban y se hubieran enfrentado a los demás y hubieran derrotado a los albañiles y a los alguaciles y a la compañía de soldados romanos pequeña que iba ahí, aún así el Señor no lo hubiera permitido. Hubiera hecho que las cosas hubieran sido al revés, que perdieran sus discípulos, porque el Señor sabía lo que tenía que suceder. Jesús no hubiera permitido que esto impidiera la obra que le había encomendado el Padre. Jesús todo lo que hizo en ese momento fue asegurarse de la seguridad de sus discípulos, pues estos se echaron a correr y huyeron en ese momento. Jesús se entregó ahí, en realidad. No hubo resistencia de parte de él, simplemente se entregó, solamente se aseguró de que los discípulos estuvieran a salvo. Lo abandonaron, como dijo la profecía, abandonaron al pastor, se echaron a correr todos.
Bueno, pero esto nos habla acerca del control absoluto que tiene el Señor. Eh, ¿Por qué era necesario que Él muriera por nosotros? Iba a morir por nuestros pecados al otro día. Y si Él hubiera dejado que las circunstancias sucedieran sin control divino, pues probablemente no hubiera sucedido la crucifixión, pero Él fue todo encaminándolo hacia la cruz. Dice los versículos que leímos al principio del Evangelio de Juan, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjense, dice, ya ha sido condenado. O sea, la incredulidad te condena de inmediato y lo único que esperas es el juicio eterno. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué sencillo, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida eterna con Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero también dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Sin Jesús es terrible. La ira es para toda la eternidad. ¿Cómo que si Dios ama a todos los que creen, los que quieren, pero los que rehúsan, entonces la ira de Dios está sobre ellos? Si tú te rehusas a creer en Cristo como Salvador de tu vida, pues entonces te espera el infierno. Si tú crees, como dice, el que en Él cree no es condenado, te salvas. Es muy sencillo, o sea, realmente si estás luchando, sabes bien que no estás en paz, que tu vida deja mucho que desear, que las cosas no te salen por más que te esfuerzas y vives intranquilo, es que necesitas la paz de Dios. Y la paz de Dios viene en el momento en que tú te sientes seguro de la salvación. Si tú te sientes seguro de la salvación, pues, ¿qué puede suceder si falleces? Te vas al cielo directamente, pero si no estás seguro, entonces no tienes la vida eterna. ¿Cómo obtenerla? Creyendo en el sacrificio de Jesús en la cruz por ti. Jesús se sacrificó por ti en el Calvario, voluntariamente como estamos viendo, para que tú solamente creyeras en eso y al creer te salvas. ¿Por qué tan sencillo? Porque de otra manera no se puede. Nosotros, ¿cuántas obras tendríamos que hacer para salvarnos? Él solamente no la pone sencilla, solamente dice cree. Si tú crees sinceramente, entonces tu vida cambia y Él te va guiando conforme Él así lo haya decidido. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer orando. Se lo puedes pedir, decirle, Señor, yo creo en ti. Y el Señor, si tu oración es sincera, pues entonces te salvas. Vamos a orar, te invito a orar donde quiera que estés y ora de esta manera para que el Señor pueda venir a tu vida y salvarte. Señor Dios, gracias por lo que he escuchado el día de hoy. Deseo en realidad salvarme. No estoy tranquilo, mi pecado no me deja en paz y no estoy seguro de irme al cielo en el momento de que yo muera. Por lo tanto, creo en el sacrificio que Cristo hizo por mí en el Calvario. Lo acepto para mi vida. Acepto que Él murió por mí para darme vida eterna. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi mal, de mi maldad, y le pido perdón al Señor por todo esto. Perdóname por mis pecados, me arrepiento de ellos. Creo en todo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. También creo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos para conferirme la vida eterna y la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Padre, muchas gracias. Creo todo esto porque tu palabra lo dice. En Cristo Jesús. Amén. Es algo sencillo, pero si fuiste sincero, el mismo Evangelio de Juan nos dice pasas de muerte a vida.
muy sencillo, dice que el que en él cree tiene vida eterna. El que en él cree no es condenado. Pues cree, así de fácil. Algo más para terminar, una buena noticia. Vamos a comenzar a reunirnos otra vez en forma presencial, los que vivimos aquí en Toluca. Vamos a empezar poco a poco, como todos lo hacen, porque no muchos de ustedes todavía bueno, algunos de ustedes deben de estar todavía desconfiados o temerosos, pero los que realmente quieran, ya nos podemos empezar a reunir. No es en el siguiente sábado, sino del siguiente en 8, o sea, en 15 días. En 15 días ya nos podemos reunir aquí en la casa, como siempre, a las 6 de la tarde los sábados. Pero no todos en bola. Vamos a empezar poco a poco. La página que tenemos de vigilantesdelfin.mx, hay un formulario donde se van a apuntar los que quieran ya reunirse. Vamos a iniciar con 15. Entonces, los que quieran ahí apuntarse, vamos, no por familias, sino si tu familia es de 4, pues vas a apuntar no la familia Martínez, sino vas a apuntar a papá, mamá, hijos, o los que quieran venir, o sobrinos, o tíos, los que estén, los que quieran venir, o algún vecino. Se van a apuntar por personas, no por familias. Pero pues obviamente son los 4 familiares, pues está muy bien. Si se llena, entonces los primeros 15 van a venir y al siguiente sábado los siguientes 15, ¿sí? Hasta que ya podamos reunirnos todos, según vayamos viendo cómo están las circunstancias. Claro, el único requisito para reunirnos aquí y los que quieran venir es solamente usar cubreboca, ¿sí? Es lo que les pedimos nada más. Si se sienten acatarrados o tienen tos, pues no vengan. Pero si se sienten bien, nada más con su cubreboca, aquí nos podemos ver dentro de 15 días, si Dios quiere, otra vez. Y obviamente los estudios se seguirán transmitiendo en YouTube para que los que no viven aquí o los que no quieran venir todavía, pues los sigan viendo. Bueno, pues en vigilantesdelfin.mx. Que Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 aquí por este mismo canal para continuar.